Hola, que Dios te bendiga. Bienvenido una vez más a tu podcast cristiano. Qué gusto, qué placer, qué bendición que nos acompañes una vez más. Gracias porque por tu apoyo, pues podemos continuar y seguir haciendo estos episodios. El día de hoy tenemos un episodio muy bueno, muy interesante, muy de actualidad. Siempre digo que es de actualidad porque realmente lo es. Y bueno, también me acompaña un invitado de lujo, como siempre, nuestros invitados. Y ya estuvo el episodio anterior, le hice la invitación otra vez. Le digo, Naín, vente otra vez, te necesito aquí para que me ayudes. Y obviamente aceptó. Naín, gracias por haber aceptado una vez más la invitación. No, gracias a ti, Osdi, gracias, de verdad, es un honor, es algo agradable estar en este lugar, porque sí, es cierto, se tocan temas muy interesantes, muy actuales y realmente a veces desconocemos, ¿no?, de muchas cosas. Y Osdi, de verdad, una semana, ¿no?, de trabajo, una semana de investigación acerca del tema que hoy se va a tratar, pero también sabemos que es un tema muy delicado, Osdi. Eso sí, De hecho, cuando estamos hablando, digo, vamos a tener mucho cuidado porque hay menores de edad también que ven estos niños, sí, incluso, ¿no? Ahorita cualquiera que tiene acceso a un teléfono, un iPad, una tablet, pues puede ver todo esto. Digo, lo que vamos a hablar, lo vamos a tratar de hablar con mucho respeto, con mucho tacto, con mucho cuidado, ¿verdad? Para no ser no queremos ser toscos, bruscos con el tema que vamos a hablar, pero sí queremos ser objetivos. Así es, sí. No esconder nada, no ocultar nada, no tratar de, como dicen por ahí, tapar el sol con un dedo, ¿no? Naín, no, sí, exactamente. Siendo objetivos. Es algo que pues se ve a diario en las calles, ¿no? Incluso las cosas que se está viviendo acerca del tema que hoy vamos a tratar, pero sí necesitamos tener mucho cuidado en nuestras palabras que vamos a usar también. Claro. Como ya lo vieron, vamos a hablar acerca de la pornografía. Cuando hablamos de esto, lo primero que se nos viene a la mente, Naín, a veces de decir pornografía, se nos viene un hombre a la cabeza, ¿no? Un hombre viendo pornografía, un hombre con sexo adicción. Masculino, ¿no? Ajá, masculino, exacto, masculino. Un hombre con adicción a la pornografía. Pero cuando estamos estudiando, vemos que el índice está casi parejo, al parejo. Es decir, el hombre y la mujer consumen la pornografía ya casi al parejo. Antes, no sé, era 90% hombres, 10% mujeres, ¿no? Ahorita estamos hablando de que son 40 y tantos % estaba viendo la mujer y un 50 y tantos, 40 y tantos la mujer y 50 y tantos el hombre. O sea, esto ya no es propio del sexo masculino. Ya invadido a todo, parejo. No, y todo esto es a raíz de la tecnología, ¿eh? A raíz de la tecnología, exacto. A raíz de todos los celulares, todas las páginas que se abrieron. Entonces, todo eso, como decías tú, ¿no? Desde un niño hasta adultos ya están viendo tales videos desagradables. ¿Sí? Pero sí, de verdad, es incluso, por eso uno como padre también tiene que tener mucho cuidado, claro, ¿no? con los niños, porque los niños en su inocencia empiezan a jugar el celular, empiezan a jugar la computadora y salen esos tipos de videos. Así es. Pues sí, Osdi, vamos a empezar con este tema, ¿verdad? Y, por ejemplo... Tengo una definición, Naín. Dice, la pornografía, según el diccionario, ¿verdad? Dice, es la presentación abierta, o sea, pública, ¿no? Y depravada del sexo. Esa es la pornografía. La presentación abierta y depravada del sexo. Digo, porque hablando del sexo, el sexo no es malo. Ah, no. El sexo es instituido por Dios, incluso. Así es. Y es para procrear y bueno, lo que como cristianos entendemos, este podcast es dirigido para, yo creo que el 95% cristianos, sí, que la gente que lo ve, quizá un 5% que no es cristiano, pero no estamos en contra del sexo, ni somos unos santurrones, ni nada de eso. El sexo es correcto, pero aquí estamos hablando de un sexo depravado. Lo que menciona la definición de la pornografía es que es un sexo abierto y depravado, Naín. Sí, diferente, ¿no? Hay una diferencia. Es mucha la diferencia, porque nosotros si nos damos cuenta, decías tú, Dios instituye, ¿no?, el sexo de tener una relación entre matrimonio, pero la maldad de nuestra carne no es el que nos lleva a cometer tal depravación. Sí. Un sexo fuera de las normas o de los deleites que Dios dejó para nosotros con la esposa, en este caso. Pero hoy la sociedad, el pecado nos ha llevado a más. Sí, y es que hablar de la pornografía, Naín, hablamos de una industria. Sí. Una industria global, a nivel mundial. No millonaria,
multimillonaria o billonaria, diría yo. Sí, incluso hay plataformas, hay plataformas dirigidas a todo ese tipo de cosas depravadas. Hay páginas donde están millones y millones de inscritos, ¿no? De tanto hombres, decías tú, tanto hombres como mujeres inscritos en esas páginas, en esas plataformas. ¿Para qué? Para poder ver ese tipo de pornografía y videos. Sí, y decías ahorita que las plataformas y los medios digitales, sí es cierto. Porque cuando yo era niño, me acuerdo, no tiene mucho hace años, no tiene tanto tiempo, unos 50. Pues la pornografía solamente estaba al alcance de los adultos, literalmente. O sea, un niño no tenía acceso a pornografía, Naín, en los 90s. No, sí, de verdad no. Estaba solamente en los puestos de revistas, ¿no? Sí. Y tenías que ser mayor de edad. No, y luego lo cubrían, ¿no? Cubrían. Exacto. Normalmente ponían las revistas de los vaqueros, ¿no? Normalmente veías en puestos de revista, revistas de vaquero y cuentos así. Pero hoy en día, ¿cómo lo ves? Sí, ya está público. Todo mercado, vas pasando y ya ves las... Pero un niño no tenía acceso. Ah, no. No tenía acceso un niño. Solamente decía, ¿no? Solamente 18 años o mayores de 18 años, adultos solamente. Ahora con la tecnología, con los medios digitales, las plataformas, ahora cualquiera tiene acceso a una página pornográfica. Y ya no solamente en una revista como antes. No, ya ahorita ya de manera explícita. Y no solamente explícita, sino que depravada, pero ya a un nivel extremo. Sí. Ya a un nivel extremo de depravación sexual. Y eso afecta mucho. Y vamos a dejar claro, a veces en las iglesias cristianas lo dicen, no, pues que el espíritu de pornografía no te ha invadido. No, nosotros bíblicamente no existe el espíritu de pornografía. No hay ningún espíritu de pornografía. Nosotros vemos en la Biblia, por ejemplo, en Gálatas 5:19 dice, ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad. Es algo que va en contra de la voluntad de Dios y vemos que Dios prohíbe tales cosas, ¿no? Entonces, nosotros, incluso creo que Corintios, si no me equivoco, no me acuerdo de la cita, donde dice que aún si uno fornica con su propio cuerpo, peca. Así es, sí. Entonces, es algo que nosotros conocemos bíblicamente que es algo que no agrada a Dios. Y hoy en día la sociedad o los niños han tenido tanto acceso a esas plataformas también por culpa de nosotros como padres a veces, ¿no? Porque le permitimos y le dejamos todo libre al niño. Sí. Y es cuando vemos las reacciones, empiezan a cambiar, ¿no? Sus pensamientos, empiezan a actuar diferente, ya no son los mismos niños de hogar, sino ya tienen mentalidades depravadas porque el mismo deseo de la carne ha ido reviviendo o viviendo ahí en él. Y hoy en día incluso en las escuelas, ¿no? También se está dando ese tipo de enseñanzas. Que ya es algo muy triste en las escuelas, se está dando ese tipo de enseñanzas, donde muestran incluso escuelas donde tienen las pantallas y les muestran videos de cosas aberradas, de verdad, donde da tristeza, pero no podemos hacer nada, ¿no? Porque pues es parte del gobierno, es parte del gobierno, es parte de la educación, que digo que no es algo malo que les enseñen las partes del cuerpo y todo, pero sea algo conforme a una enseñanza, ¿no? A la edad que ellos llevan, porque hoy vemos, dijeras tú, los niños tienen acceso a todas esas plataformas. Tienen acceso y hay muchas mujeres y hombres que de verdad hay esclavizados, porque también esclaviza. ¿Sí? Esclaviza a estar viendo los videos, Y yo creo que muchos en nuestra juventud no llegamos a pasar cuando no conocíamos del Señor. Sí, claro. ¿Para qué vamos dices tú, no somos unos santurrones? Claro. Sí, llegamos a estar esclavizados incluso en ese tipo de material. Yo en mi época todavía no existía el celular, no tenía celular como ahorita el iPhone, pero sí llegué a ver revistas donde decía tu mente empieza a volar, Claro, sí. Tu mente empieza a tener tantos pensamientos de morbo, ¿no? Y eso nosotros viendo las escrituras hoy en día, vemos que no es grato delante de Dios. Claro. Pero, y por ejemplo, hoy en la actualidad, los niños, ¿por qué crees que
que se ha visto tanta violación, tantos secuestros y ya ves que tantas cosas que hacen incluso niños, niños, sí, o sea, no estamos hablando ya de adultos, estamos viendo de niños. Existen violaciones ahora entre niños. Entre niños. Dices, un niño de 13 años, 14 años violó a una niña de... O incluso violó a un niño, antes, ¿no? Incluso violó a un niño también. Por lo mismo de la depravación. Sí, Tú decías algo importante este ratito, la sociedad. Y es que es cierto, la sociedad se ha corrompido tanto, Naín, y de tal manera, de que antes, me acuerdo que decir, esa es una estrella porno, era tipificado como algo vergonzoso. Es porno, y hasta se andaban escondiendo, de que y se tapaban la cara, ¿no? Y que no supieran que era una estrella porno. Hoy en día, ser una estrella porno, Naín, es ser una estrella, ¿no? De las redes sociales. Admirada, ¿no? Por la sociedad. Ahora es admirada. Sí, admirada por la sociedad. Y la gente lo venera y guay. Cuando antes era algo vergonzoso, hoy no. Hoy en día es todo lo contrario, ¿no? Sí, pues es que este tema, Osti, si nosotros vemos en la historia, o sea, desde años atrás existía ese tipo de pornografía y todo. Y dice, ¿qué ser de grande? Quiero ser estrella porno. Sí, hoy en la actualidad... Los adolescentes, ¿no? Sobre todo los adolescentes. ¿Has escuchado eso, Sí. Tristemente. Pero por ejemplo, en la antigüedad, dijeras tú, había ese tipo de pornografía, pero no abiertamente. Estaba oculto como algo vergonzoso, ¿no? Ante la sociedad, algo vergonzoso de que te vieran y dijeran, él se dedica a hacer películas porno, o él se dedica a hacer esto, y la gente tenía temor, pero hoy en la actualidad no, es un orgullo. Es lo peor que dicen, quiero ser cuando sea grande, quiero ser como esta famosa, o como este famoso, ¿no? Sí. Que son estrellas de la pornografía. Sí, son personas que hoy son admiradas, y eso los niños incluso, ¿verdad? Lo dicen, no, pues yo quiero, así como él es de famoso y admirado, también yo quiero ser, pero ahora, ¿cuál es? No, y lo peor es que todas esas estrellas de las que estamos hablando son gente millonaria. Sí, y a través de las... digo, quizás se escucha mal, pero gente que a veces no estudió ni la secundaria y son millonarios por vender su cuerpo, ¿no? Por mostrar... Como dice, ¿no? La definición, algo abierto, algo que... Depravado, que están enseñando para que la sociedad los esté viendo. Ahora, cuando hablamos de la pornografía, si bien acabamos de hablar que es sexo depravado, o presentación abierta del sexo depravado, también en las redes sociales, no sé, el Facebook, el Instagram, está plagado de videos, sobre todo videos de niñas, pues son niñas, que las miras en internet y no tienen ni 14, 15 años, y mostrándose en ropa interior, en minifalda, con escotes, o enseñando sus partes íntimas, y muy abierto, digo, eso no es pornografía en la definición que traemos. Pero de alguna manera, para mí yo siento que eso ya entra... Es depravado, ¿no? Entra depravado la pornografía. Aunque quizá no están teniendo el acto, pero ya son imágenes o videos que son muy explícitos, que yo creo que también fomentan de alguna manera, ¿no? Sí, más que nada por el deseo, ¿no? Por ejemplo, el hombre ve a una mujer, digamos ya, mostrando más de lo normal. El deseo de la carne empieza a querer salir para ver ese deseo, ¿no? Entonces vemos Osti, que fíjate que yo ahí en la plataforma, el producto que trabajo, yo en una ocasión subí una imagen, pero no estaba ni depravada, sino simplemente había una pareja besándose y ahí decía una frase que aumentaba los deseos y la pasión del hombre y la mujer. A mí me censuraron la página, de verdad. Me censuraron, incluso luego me hicieron el llamado en la plataforma de que estaba subiendo algo inmoral. Y yo me quedé sorprendido porque yo en esa plataforma he visto cosas peores, o sea, cosas que dices tú, ¿pero por qué? En el Face, ¿no? Supongo. No, fue en Face y fue en TikTok también. Ya. Sí, y de verdad me censuraron y yo me quedé, dije, pero... ¿Por qué? Si no había desnudo, no había nada, o sea, absolutamente nada que provocara a una falta de respeto, simplemente, y he llegado a ver en esas plataformas, ¿no? Donde ves a mujeres y ves incluso
cosas más metido en cuestiones de pornografía. Y veo que siguen ahí. ¿A qué se deberá usted? Bueno, pues yo creo que son muchos factores, ¿no? Decía hace ratito de que la sociedad que se ha corrompido de tal manera de que la Biblia dice, ¿no? Que a lo bueno le llaman malo, a lo malo le llaman bueno. Entonces yo creo que como cristianos, digo, estamos hablando como un podcast cristiano, nosotros hemos permitido, Naín, que eso entre a nuestras casas. Sí, la verdad sí, Porque ahorita, Naín, hasta los niños de 5 o 6 años, increíblemente con Facebook. Y a ellos les llega toda esa información, todos esos videos. Sí, ¿no? Así como te llegan a ti, nos llegan a mí, a esos niños de 5 o 6 años ya les llega. Entonces, yo creo que desde pequeños ellos se van formando, ¿no? Con eso. Con las ideas, con ¿no? esas ideas. Porque ya van viendo los videos, sí, ya van viendo videos. De lo que ven, de lo que aprenden en las redes sociales. Sí, algo depravado, de verdad, algo depravado ha entrado. Y dijeras tú, sí, es cierto, hemos dejado entrar incluso nosotros en nuestra propia casa, ¿no? Sí, eso es una realidad, triste realidad. Y no lo podemos evitar así fácilmente, porque también incluso nuestros trabajos a veces dependen de las redes. Nuestro trabajo también depende de ahí, de hacer algunas publicaciones o algo, y claro, sea como sea, pues necesitamos, ¿no? Las redes, pero sí es tener mucho cuidado, Osdi. Y de verdad hoy en día, esto de la pornografía, llegué a conocer a varones que días, así horas, estaban viendo videos, y no se juntaban para otro más que puro ver videos, ese tipo de pornografía, ¿no? De videos que realmente van en contra de la voluntad de Dios. Y digo, es algo que la sociedad, la misma gente, ¿no? Nosotros hemos permitido, y a veces lo más triste que incluso en nuestras casas cristianas ha llegado, ¿no? Y nuestros hijos no tenemos ese cuidado de qué están viendo. ¿Sí? Nuestros hijos no sabemos ni a qué hora se duermen, incluso algunos, ¿no? Algunos les dejamos el celular y ya yo me quedo dormido en mi habitación, en mi cuarto, y él, quién sabe hasta qué hora, o ella viendo el video, ¿no? A 2, 3 de la mañana. Sí, está en su cuarto y ni sabe qué cosa está viendo. Sí, entonces todo eso ha entrado y vemos así que también Satanás ha entrado de esa manera, ¿no? A afectar a la sociedad hoy en día, a los jóvenes. Sí, es correcto. Hoy en día, sí, es cierto, vimos la cita bíblica, que es algo que nuestro deseo carnal, pero también Satanás trabaja. También Satanás hace su obra, ¿no? Claro, hace su parte, pues. Para que el mismo creyente vaya dándole libertad a la carne, al deseo, ¿no? Que va en contra de la voluntad de Dios. Entonces nosotros, Osdi, vemos muchas cosas en la actualidad, ¿no? Tú vas y ya vas a un mercado, vas a un centro comercial, vas a donde sea, llevas a tu niño pequeño y ya no falta el que está vendiendo memoria, el que está vendiendo disco, e incluso tienen su pantalla, ¿no? Y te ponen la película y ahí está, o sea, y dices tú, o sea, ¿qué está pasando en esta sociedad, no? O sea, lo han normalizado, ¿no? Sí, es algo como que ya, no, pues que es normal para la gente, ¿no? Bueno, las toallas, no sé si has visto en internet, que venden toallas con una chica muy famosa, casi desnuda o desnuda. Y o sea, hasta en los productos, digamos, básicos, sí, ya está metida la pornografía. Sí, ya es algo que la verdad es algo que está fluyendo, y nosotros a veces como sociedad no nos damos cuenta. Lo vamos viendo como normal, nos vamos adaptando a la época, ¿no? En la que estamos viviendo. No, pues es algo normal, es algo que nos afecta, pero si nosotros realmente vemos que delante de los ojos de Dios o delante de la presencia de Dios no es algo grato, ¿no? Claro. Entonces, vemos que el sexo que Dios manda es algo que nosotros debemos de tener con nuestra pareja, o en un lugar no visible como hoy en día, ¿no? Todo lo que hacen en la intimidad lo hacen público, ¿no? Sí, así es. Lo hacen público, hay gente viendo y no, o sea, es algo terrible, Osdi, acerca de ese tipo de temas, de verdad. Muy, muy, muy feo y vemos más yo cuando entró mi niña a la escuela, yo fui a dejarla, ¿no? Y de verdad yo me quedé sorprendido, tal vez porque a veces uno no presta atención, ¿no? A las cosas que están alrededor, y tú ves muchos niños, muchos jóvenes de 12, 13, 15 años, bien depravados. Hay incluso señores
codiciando, mirando a las niñas con ese tipo de morbo, con ese tipo de lujuria, ¿no? Y dices tú, wow, o sea, ¿en qué mundo estamos? ¿Hasta dónde hemos caído? A tal perversidad, ¿no? De que ancianos de verdad, ancianos que a veces creo apenas ahí pueden moverse, o sea, están deseando una niña de 12, 13, 15 años. Y yo cuando fui de verdad por primera ocasión a la escuela, digo, primera ocasión porque iba a entrar a esa escuela, no porque nunca voy por ella, sino en esa ocasión fui y sí iba a entrar y me quedé por un momento después de que ella entró a clase, me quedé afuera solamente esperando ver qué pasa. Y de verdad me quedé tan sorprendido y a la vez tan triste porque digo, ¿en qué sociedad hemos llegado y en qué mundo en el que estamos viviendo? Y por eso es que hoy vemos tantas jóvenes, tanto hombres y mujeres, como decías tú, ¿no? Desaparecidos, violados, y tantas cosas, tanta maldad. ¿Por qué? Porque la lujuria, el deseo de la carne se apodera, y más sobre todo aquellos que no conocen de la palabra del Señor, ¿va? Sí, así es. Entonces, si bien decíamos que es algo de actualidad, platicamos hace ratito que esto es de los tiempos bíblicos, ¿eh? O sea, estamos hablando que esto también tiene miles de años atrás, ya existía este deseo pecaminoso, ¿no? Como lo mencionabas tú, la Biblia habla de que son nuestras propias concupiscencias, ¿no? Decía el salmista, en pecado me concibió mi madre, o sea, somos pecadores desde el principio y tenemos una naturaleza pecaminosa, realmente, porque así es. Y eso es desde el tiempo de David, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí. Cuando dice que David andaba caminando ahí en su casa, en su patio. En su palacio, ¿no? Y vio ahí de lejitos a una chica, Betsabé, esposa de Urías. De Urías. Que bueno, ya conocemos la historia, todos los cristianos, es una de las historias más famosas de la Biblia. Pero desde ahí podemos ver cómo ya entró la lujuria, la el deseo de estar con Sí, sí, exactamente. Y después lo curioso, ¿no? De esa cita de que dice que David pregunta, ¿no? Por ahí, ¿quién es esa chica? Y le dicen, es esposa de Urías. Un guerrero, ¿no? Es un guerrero y es esposa de Urías, ¿no? O sea, ¿y qué hace David? En lugar de decir, bueno, es mi guerrero, es mi gente. ¿Ya está casada? Ya está casada, me limito. No, sino... Échamela. Tráemela, no, o sea, ya vemos hasta dónde llegó, hasta dónde llegó el pecado, incluso la historia, decías tú, ya conocemos todo lo que acontece, prácticamente, ¿no? Lo manda a matar, prácticamente, sí, ¿no, David? Lo pone en lo más fuerte de la guerra, ¿no? De la batalla. Sí, dice, déjenlo para que lo maten, y yo me quede con su mujer, ¿no? Entonces, un deseo tan fuerte que llegó a David, y de verdad, algo triste, ¿no? También porque a veces nosotros, incluso, no estamos exentos. Nosotros somos personas y vemos esas narraciones bíblicas y las cuales nosotros creemos que son verdaderas. Y decimos, ¿cómo crees que David anduvo conforme al corazón de Dios? No, porque vemos en la Escritura que David dice en la Escritura que anduvo conforme al corazón. Llegó a cometer tal cosa pero eso no nos induce para que nosotros caigamos, sino para que nosotros reflexionemos. Claro. De que nosotros somos personas que vamos a cometer errores, pero también la Biblia nos dice que tenemos que tener cuidado, ¿no? Tener cuidado de todas las cosas que van en contra de la voluntad del Señor. Entonces, sí, vemos que eso no es algo nuevo, realmente, como decías tú, no es algo nuevo, pero David lo hace todo oculto. Todo en privado, así como escondido para pues que eso creía él, ¿va? Llega el profeta y ya le dice todo lo que él aconsejó y David se queda, no. Y vemos realmente, que esas cosas, desde que entra el pecado, desde el Edén, entran todos esos deseos. Porque vemos en las Escrituras, desde Génesis, entra el pecado y todo eso nos lleva a una perversidad. Ya los deseos de la carne, bueno, cuando andaba Adán y Eva, ¿no? En el huerto del Edén, dice la Escritura que escucharon que Dios venía y que dijeron, estamos desnudos. Ya tenían un razonamiento de que ellos habían hecho mal. Sí, ¿quién te enseñó a ti? Pero en ese entonces, al menos la Escritura dice que Adán se tapó, ¿no? Sí. Se cubrió. Pero hoy en día, la gente en lugar de cubrirse, se descubre. Descubre todas sus partes, ¿no? Y eso es lo más triste, que cada vez vamos empeorando. Y es que hablar de la pornografía es hablar de algo que provoca desvirtúa la realidad. Sí. La pornografía desvirtúa la realidad
de la sexualidad, del sexo, tiene como tal repercusión. Obviamente sabemos que espiritualmente eso es un hecho. Sí. Espiritualmente tiene mucha repercusión, pero también emocionalmente, Sí, físicamente. sí, mental. Yo como todo. psicólogo, nosotros llevamos mucho de la terapia sexual. Entonces, de hecho ahí te dicen que la pornografía es bueno y que te sirve para fomentar en la pareja la excitación en las clases. Pero si bien es cierto, algunas cosas disfrazadas, ¿no? De buenas. De verdad, sí, o verdades disfrazadas con mentiras, salpicadas, pero también daña, también provoca ansiedad, eso es lo que no te dicen. También te provoca trastornos, también te provoca eyaculación precoz. O sea, son las cosas ocultas que no te dicen de la pornografía, que también tiene muchos daños colaterales, físicos, emocionales, psicológicos, y bueno, ni hablar de los espirituales. Incluso está comprobado que muchas de las personas que fomentan la pornografía o que son adictos a la pornografía llegan a tener algo que se llama parafilias. Las parafilias está catalogado como una enfermedad, ¿no? Por ejemplo, para que tengas una idea, o yo sé que ya lo sabes, por ejemplo, la zoofilia. Es una parafilia, la zoofilia, que es una enfermedad, ¿eh? O sea, estamos hablando del sexo con animales, tanto hombres como mujeres. O sea, ya estamos hablando de un trastorno, lo que decía hace ratito, lo que no te dicen de la pornografía. Un trastorno sexual. Yo te lo puedo decir como psicólogo. O sea, la pornografía tiene como consecuencia también trastornos. Y uno es la zoofilia, existe diferentes parafilias, coprofilia, existe la necrofilia y un montón de parafilias que están asociadas directamente con la pornografía. Entonces, ¿te destruye la mente la pornografía? Sí. La pornografía sí te destruye la mente. Y te esclaviza, ¿no? Obviamente te esclaviza. Digo, estoy hablando como psicólogo, estoy hablando de manera emocional, lo que te hace conductualmente. Y bueno, del daño espiritual, pues, ¿cuánta gente está batallando con eso? Y tú decías, pues no es que sea un demonio de la pornografía, ¿va? Pero es nuestra carne, pero te está atacando constantemente. Sí. Y ya no puedes ver a una mujer sanamente, ¿no? No puedes ver ¡ay, qué guapa! Ya gente que tiene ese problema de pornografía, ya con su mente la está desnudando, Naín. Sí, la está desnudando, ya en su mente ya está teniendo sexo con ella. Estamos hablando de mentes ya reprobadas, ¿no? Como dice la Biblia. Sí, así es. Mentes ya dañadas. Sí, ¿Y a causa de qué? De la pornografía. A causa de eso. Sí, se llenan de toda esa basura que ven en los celulares, en las redes, ¿no? Y dijo nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Cualquiera que desea una mujer, ya la deseó en su corazón, ya ha adulterado, ya pecó delante de Dios. Sí. ¿Y por qué? Porque sí es cierto, ya los pensamientos ya volaron. Ya no solo la miró como una mujer hermosa o mal vestida, ¿no? Ya su mente ya se fue más allá de lo normal. Sí. Y entonces todo eso, decías tú, en nuestra vida espiritual afecta mucho. Pero también vemos Osdi, en las redes, decías tú, la zoofilia, ¿no? De hombres, mujeres teniendo relaciones, ¿no? Animales, con animales, algo tan depravado, algo tan asqueroso que se ve. Y vemos cómo se llena la mente de tanta basura que ya no se sacian. Ya no se sacian solamente con una persona, con otro un hombre y una mujer, sino ya van a más allá y están viendo pornografía y quieren más, y es algo que no se sacian y quieren experimentar, ¿no? Como dicen algunas personas, quieren experimentar cosas nuevas. Uh-huh. Y pues realmente no es porque experimenten, sino porque ya están llenos, saturados su mente, su corazón de tanta cosas que han dañado en sí, en su mente, en su corazón de esa persona, y lleva a hacer cosas más graves, más feas delante de Dios y algo asqueroso, de verdad. Incluso violaciones. Está también, yo se lo digo también como psicólogo, está comprobado que el 90% de los violadores, Naín, fíjate este dato, el 90% de los violadores son adictos a la pornografía.
Dime tú, sí. Porque hay quien defiende la pornografía, ¿eh? Sí, no, sí, es que... Te digo, en la escuela nos enseñaban, sí, está bien que la pareja, en la terapia sexual, que la pareja tenga es eso y es un recurso y te lo manejan. Pero no dicen que lo que puede ocasionar. Sí, de hecho, fíjate que ahorita que es un factor de riesgo la pornografía para los violadores. Sí, porque pues ellos de lo que se llenan es lo que quieren hacer, quieren saciarse, quieren saciar sus deseos, ¿no? Y hay una película muy muy buena cristiana que se llama A Prueba de Fuego, no sé si lo has visto. Se llama Prueba de Fuego, se trata de un matrimonio. Hay muchos pleitos, muchas discusiones, incluso a punto del divorcio, donde llega la mujer y el hombre todo el tiempo, ahí habla del hombre que está adicto a la pornografía, tiene su computadora y todo, y a la mujer no le ayuda en nada, es muy machista, la trata mal y todo, y él siempre quiere estar nomás en la computadora viendo videos, ¿no? Saciándose a sí mismo. Y después esa película, Osdi, de verdad, lleva un final muy bonito, donde los dos buscan a Dios, hay una reconciliación, pero lo primero que hizo él es deshacerse pues de aquello que lo atraía, tumbar, quitar lo que estaba arrastrándolo a la pornografía, lo que le impedía vivir una vida en matrimonio plena, ¿sí? Y ya no buscaba a su mujer, sino saciarse en su vista, ¿no? En él. Y esa película de verdad se la recomiendo, incluso si la pueden ver, se llama Prueba de Fuego, para aquellos matrimonios, se llama Prueba de Fuego, es muy bonita esa película, y da una reflexión tan hermosa donde después Dios hace que ese hombre, ¿no? Se aleje y busque de Dios, y el matrimonio termina bien, buscando las cosas de Dios, unidos. Pero de verdad, Osdi, y te digo, te lo digo, este ejemplo, ¿por qué? Porque es lo que nosotros a veces le dedicamos más tiempo a otras cosas que perturban nuestra mente y nos alejan, ¿no? de buscar de Dios, nos alejan de nuestra vida, incluso de nuestra propia familia, porque ese deseo de nuestra carne nos está dominando a querer saciarlo. Te cautiva, pues, ¿no? Esclavizado totalmente, sí. Es estar 1, 2 horas, después 3, después ya ves. Incluso tú vas a un mercado, ves a un lugar donde ven ese tipo de películas. Hay muchos señores de edad, perversos todos, y por eso es que yo te decía hace rato, cuando yo fui a la escuela de mi niña, vi ancianos que veían con morbo a niñas, y dices tú, wow, o sea, qué sociedad, sí, ¿no? O sea, qué sociedad en la que estamos viviendo, y de verdad es algo triste, pero es una realidad, es algo que se está viviendo en la actualidad, y creo que esto va en aumento, ¿no? Esto va en aumento y cada vez hay más libertad. Hace más o menos, como decías tú, 20 años tal vez no veías ninguna revista o ninguna película, incluso hoy en las novelas, en cualquier tipo de película que tú ves, ya ahí lo meten. Y era un tabú, en los cines, incluso en los cines, o sea, ya no está prohibido, ¿no? Ya todo está abierto ya, y lo que decías tú, la gente dice, no, pues, es que para que conozcan, para que los niños entiendan y sepan cuál es bueno y cuál es malo, no. La palabra del Señor, vemos que eso no lo acepta. Dice que estás atentando contra tu propio cuerpo, ¿no? Que es templo del Espíritu, lo que dice la palabra, ¿no? Sí, así es que ya entonces nosotros vemos, así que esta sociedad o esto que están inculcando, y no se va a parar, obviamente, es algo que nosotros podemos ver, y como decías tú, son multimillonarios los que están pagando, los que están metiendo a las plataformas, y por eso es que esas plataformas no se pueden censurar. Porque va a seguir creciendo. No, al contrario, va a ir creciendo. Y fíjate que en una ocasión me estaba diciendo una persona, y a mí me entristeció mucho. Me entristeció y a la vez me sentí, no sé cómo, porque me decía que una persona que esa persona conocía se dedicaba a ese tipo de fotos y todo eso, de hacer las cosas, y las publicaba en las redes. Sí. Y había pastores, había hombres que según se presentan como siervos de Dios, y ella decía que
que esos hombres también compraban ya ves que en la plataforma, no me acuerdo cómo se llama, una plataforma, y aunque lo supiera no lo digo. no voy a hacer publicidad. No voy a hacer nada. Y compraban fotos, compraban videos y compraban todo para que ellos lo pudieran ver, ¿no? Este tipo una industria, sí, o sea, es algo, un mundo eso de... Es un mundo muy depravado y yo me he quedado sorprendido, ¿no? Digo, bueno, como decía, no estamos exentos, ¿no? De que nosotros... Claro. Esperando en el Señor y el Señor nos respalde y nunca caigamos a tal grado, ¿no? Pero los niños, Osdi, los niños hoy en día, ¿cuántos niños violados, cuántos niños secuestrados y no sé si llegaste a ver que en una nota que salió que a un niño lo abusó de él un padrastro, creo. Bueno, que hay muchas, pero en esa ocasión yo la llegué a ver, ¿no? Y me decía donde el niño que tenía como meses y todo desgarrado, o sea, todo algo horrible que dices tú, hasta dónde hemos llegado, ¿no? Y todo, ¿por qué? Porque, como dices tú, los violadores, todo eso es porque están todo el tiempo, están adictos, se quieren saciar, quieren llenarse. Y es algo triste, de verdad es algo triste y esperando que esto también, este programa, ¿no? Nos haga reflexionar a nosotros como hombres y mujeres, que nos haga reflexionar de que nosotros necesitamos de Dios, necesitamos día a día de Dios para nosotros también batallar contra nuestros deseos, ¿eh? Eso es lo que te voy a decir. ¿Y cómo ser libre, Naín, de eso? Porque no es nada fácil, ¿eh? No, es algo... No es nada fácil. Es algo, feo, ¿no? Es algo que te tiene esclavizado, es algo que no puedes dominarlo fácilmente, Mira, ¿no? es que Naín... La vez pasada, en el episodio anterior, hablamos de los de la Santa Muerte, te has de acordar, y decíamos, pues es que realmente una persona que adora la Santa Muerte, pues no tiene nada que ver con el cristianismo. Adorador de la Santa Muerte, acá, cristiano acá. Y el problema de la pornografía es que está infiltrada en los cristianos. Decías tú, hay pastores. Sí. Hay ministros de alabanza, congregantes, y gente que tiene ministerios incluso y que está luchando actualmente. Aquí estamos hablando de un caso muy diferente al que hablamos la vez pasada, donde decíamos renuncia y acepta a Cristo. Aquí estamos hablando de gente cristiana. Sí. Lo voy a decir así, personas que conocen. ¿Qué se hace ahí en ese caso? Pues fíjate que la Escritura nos manda, ¿no? Que nosotros tenemos que morir a nuestros deseos. La Escritura nos dice que muramos, como dice la Escritura, ¿no? Que dijo Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Entonces nosotros para menguar necesitamos someternos a la voluntad de Dios, ¿no? Tenemos que buscar de Dios más. Y los deseos son difíciles de batallar, de verdad, son difíciles en la carne porque son deseos carnales. Pero también sabemos las instrucciones que Dios nos manda, ¿no? A través de la palabra. Orar, ayunar, tener comunión, congregarnos, y eso nos va a edificar y nos va a ayudar mucho para poder combatir contra nuestros propios deseos, ¿no? Sí. Ya no estamos hablando, decías tú, de otra persona, no estamos hablando de nosotros, de nuestros deseos, de los que están, como estábamos viendo, ¿no? El tema de Santiago hace unos días. Sí. Estamos viendo que de dónde salen las guerras, los pleitos. El corazón. Que de nosotros fluye todo eso, los deseos malos, el adulterio, fornicación. También Gálatas lo dice, ¿no? Los deseos de la carne son adulterio, fornicación, lascivia. Y todos esos salen de nosotros. Entonces, para batallar nosotros tenemos que someternos a Dios, buscar de Dios. Fíjate que cuando uno busca del Señor, tal vez a veces... nosotros como cristianos nos damos cuenta, ¿no? De que nosotros vamos menguando en nuestros deseos, nos damos cuenta de que nosotros vamos, como que ya lo que antes nos tenía esclavizado, nos vamos haciendo libre. O sea, no es porque Dios no nos haya hecho libres desde el principio, no, Dios nos hizo libres, pero nosotros también tenemos que batallar con nuestros deseos. Dios nos hizo libres desde que Él nos llama, nos dio la libertad y no lo podemos negar, somos libres, pero también tenemos que batallar día a día con nuestros deseos que surgen de nuestra carne, ¿no? Así es. Sí, porque decir que no somos libres sería como, entonces Cristo no hizo todo, ¿no? Sí, claro. Sí somos libres, pero también tenemos deseos como hombres, como personas, aún tenemos esos deseos y tenemos que matar. Porque dijo nuestro Señor, ¿no? Todo aquel que quiera venir de mí tiene que negarse a sí mismo. ¿Quieres ser mi discípulo? Niégate a ti mismo. Niega tus deseos, niega lo que a ti
te gusta, te llama, niégatelo y sígueme. Entonces, es lo que nosotros tenemos que hacer, es buscar al Señor, es buscar más y más de la presencia de Dios. Y yo sé que posiblemente en este espacio, ¿no? Hay personas que estarán luchando, estarán buscando y dicen, bueno, ¿y cómo le hago? ¿Qué busco? Ya me esforcé, porque a veces decimos esto, ¿no? Sí. Es que ya me esforcé y no puedo, ¿no? Pero es que y ahora el Señor y no puedo. No, es que no se trata de que yo me esfuerce, se trata de que yo me humille delante de Dios. Porque si yo me esfuerzo, decíamos el programa pasado también, ¿verdad? De que nosotros no podemos luchar con nuestra propia fuerza, no. Entonces el Señor es el que lucha por nosotros, ¿no? El Señor es el que nos da la fuerza en nuestras debilidades. Él es el que nos ayuda, es el que nos impulsa a obedecer incluso y a matar a nuestros deseos carnales. Nosotros, sí, tenemos que buscar del Señor y clamar, y a veces decías tú, van a decir, bueno, ya oré, ya ayuné y sigue, pero ¿cuántas veces lo hemos hecho? A veces oramos una vez al mes y creemos que... Sí, ya se lo pidió el Señor, hace un año se lo pedí. Y sigue, ¿no? Y sigue ese deseo. No, es algo que tenemos que luchar diario, ¿no? Es diario, es una lucha diaria, es una lucha constante que nosotros tenemos que tener, que tenemos en la carne. Y fíjate que ese tema de la pornografía, Osdi, hace días iba también por allá por la zona céntrica y estaba viendo pues todo. Hay calles enteras llenas de fotos, de imágenes, y dices tú, ¿dónde ha quedado, no? Antes al menos se decía, ¿no? Pues si quieres ir a un lugar, tienes que meterte, y todavía te preguntan, ¿qué edad tienes? Cuéntame tu credencial de lector si eres mayor de edad para que puedas ver tal película o tal revista. Pero hoy en la actualidad ya no hay esos filtros. No, ya todo es libre. Cualquiera tiene acceso. Sí, ya ahora ya todos ya libre ya. Incluso ahora ya hasta te jalan, creo, del brazo, ¿no? Métete a ver. Sí, yo me acuerdo que mis papás platicaban pues de las famosas zonas de tolerancia, le llamaban algo así. Que estaban como escondidas y que solamente de ciertas personas adultos, ¿no? Ahorita en cualquier esquina. Sí, no, y ahorita ya es algo... Cualquier esquina, es algo muy normal ver prostitución, pornografía ahí en las pantallas. Es algo normalizado, por desgracia. Y lo más triste, no sé si alguna vez has andado por zonas ahí donde venden todo ese tipo de bebidas y todo. Las pantallas las tienen hacia la calle, ¿no? Sí. Las pantallas las tienen hacia la calle. Antes al menos las ponían para que no se vieran hacia la calle. Ahora no, ahora tienen abierta la puerta y ya las les pantallas. Vale pues los niños, no, y ahora no ya les interesa. ¿Y qué podemos decir nosotros en ese aspecto? Nada, porque ya ahorita hasta la misma autoridad, ¿no? Ya han dado libertad de que cada quien puede decidir y hacer lo que quiere, pero sí es algo triste y algo muy muy preocupante, realmente muy preocupante ante la sociedad para aquellos que tememos al Señor, ¿no? Muy preocupante y triste, porque también viene nuestra descendencia y nos ponemos a analizar y a pensar, ¿qué le espera a mis hijos? ¿Qué le espera a los que vienen después de mí? ¿Qué vida van a llevar? ¿Hasta dónde llegará tal maldad, no? Y todos esperamos que el Señor siempre obre, ¿no? Pero pues sí, Osdi, es de verdad algo triste, algo difícil, de verdad algo que no se va a parar, es algo que no se va a parar, tú decías, ¿no? Porque son industrias de multinivel y si hoy vemos en la actualidad, ¿cuántos jóvenes ya no quieren trabajar? Y se mueve a ser estrella porno, mejor ya no trabajo. Sí, hay muchos jóvenes, por ejemplo, tú vas a muchos lugares y luego dicen, oye, ¿no tienes personal ahí que conozcas algún familiar, algún primo? No tengo personal, no hay gente que trabaje. ¿Por qué? Porque todos prefieren ser famosos, ¿no? Ser famosos. Y decías tú, el problema, lo más triste, que ni escuela tienen, ni estudio alguno, y ya son famosos. Y eso es lo que los niños están viendo y es lo que quieren ser. Antes de niño decían, no, pues yo quiero ser, no sé... bombero. Un bombero, un policía. Piloto. Un piloto. No, ahora ya nadie quiere ser piloto. Ya no quiere... Por estar. Sí, ya ahorita ya no quieren nada de eso, ¿no? Quieren hacerse ya la famosos. decadencia de la sociedad. Sí, de verdad, es algo triste. Y bueno,
la palabra del Señor respalda, ¿no? Todo lo que estamos hablando. Pero bueno, dice que en los tiempos finales la maldad del hombre se multiplicaría. No es algo que nosotros nos estamos sacando de la manga, no, es algo que bíblicamente lo respalda, dice el Señor, la palabra, que en los tiempos postreros la maldad del hombre aumentaría y seguiría. Si vemos nada más cuando Lot entra a Sodoma, ¿no? Los hombres que querían hacer, o la gente que quería hacer con los ángeles. Ya estaba pervertido desde aquel tiempo, fíjate. Sí, estamos hablando de los inicios de la creación, desde el Génesis. Sí, desde el Génesis, imagínate, estamos viendo cómo el hombre, ¿qué querían hacer? Y todavía Lot sale, ¿no? Y le dice, tengo a mis hijas que no han conocido, no han conocido a varón. No queremos a tus hijas, queremos a los hombres que entraron a tu casa. Imagínate, o sea, la mente tan depravada, y vemos Osdi, que esto es desde la caída del hombre. Exacto, desde la caída. Desde la caída, desde que entró el pecado, desde ahí ha surgido. Que ciertamente, pues todo, como veníamos diciendo, no, ha venido como culto a culto, que después de 10, 15 años a lo mejor, ya todo esto se ha destapado y lo que falta. No, y falta mucho. ¿Cómo será la industria de la pornografía de aquí a 10 años? Imagínate. Si ahorita como se ha pervertido ahora en 10, 15 años, quién sabe. Que esté permitido ya, pero ya va a ser un caos. Sí, hay muchas cosas que nosotros a veces desconocemos, ¿no? Incluso personas que las mismas industrias las obligan, mismas industrias compran. Sí. Por eso vemos tantos secuestros, ¿no? ¿Por qué? Porque los niños, las jovencitas, las venden y hacen tantas cosas. ¿Para qué? Y todo es para saciar los deseos carnales. Así es. Todo es para saciar los deseos carnales. Y de verdad es algo que dices tú, si te pones a analizar qué será después de 10 años, después de 15 años, ¿qué será? ¿Cómo seguirá esa sociedad? Así es. Lo cual yo veo que ya no tiene límite, ya no tiene manera de que se pare. Así es, pues Dios nos guarde, ¿verdad? Y nos libre, y pues también nosotros, ¿verdad? Como decía, ya nos diste la respuesta, ¿verdad? Cómo evitar eso, cómo luchar contra eso, ¿no? Lo que nos dijiste hace rato, y es cierto, ¿ah? Estar siempre velando, orando, decías tú, estar en comunión con Dios, en ayuno, en oración, para que ese pecado se vaya eliminando nosotros, y nosotros nos vamos siendo chiquitos, ¿no? Como la cita que decía, nosotros menguemos, nos hagamos chiquitos, y el Señor crezca en nosotros, y que solamente sea Él, y donde está Él está la santidad. Así es. Entonces ojalá podamos llegar a ese nivel, ¿verdad? De ese nivel de santidad. Así es. Y a veces lo vemos tan lejos, ¿va? Pero el Señor nos dice que tengamos que hacer las cosas que Él nos manda, y llegaremos a vivir una vida plena, ¿no? En el Señor. No perfecta, una vida plena, que lleguemos a un hombre que pueda al menos resistir a los deseos. Esforzarse, el Señor mismo se lo dijo a José, ¿no? Esfuérzate y sé valiente, dice, ¿no? Sé muy valiente, esfuérzate. Muy valiente, de verdad. O sea, si depende de nosotros, sí. Sí. No nada más porque el Señor ayúdame. Pero nosotros, ¿qué? ¿Tu esfuerzo qué? También. Tú tienes que poner de tu parte también. Sí, nosotros tenemos la responsabilidad. Nos esforzarnos también, hacer nuestra parte que nos corresponde también como cristianos, ¿no? Sí, es como nos decíamos, ¿no? Al principio, es nuestro deber, es nuestra responsabilidad, y guiar a nuestros hijos y cuidar a nuestros hijos que ven. Claro. Porque, Señor, me voy a dormir y cuídalo a ver qué está viendo mi hijo. Sí. ¿No? Entonces, también nosotros tenemos responsabilidades que cumplir como padres, como tíos, como familiares. Tenemos nuestras responsabilidades de enseñarles y guiarles, ¿no? en la palabra del Señor. Así es, correcto. Para que también el niño, los niños vayan conociendo y teniendo también ese temor y esa reverencia delante de Dios. Es correcto. Sí, porque nosotros a veces nosotros queremos que todo Dios lo haga, ¿no? No, pero si Dios ya nos dio la libertad, ya nos enseñó, ya nos instruyó, ya nos dio de su espíritu, ya nos enseña, nos muestra muchas cosas que antes no conocíamos, y ahora las conocemos, pero ahora no las queremos hacer. Es lo más triste, ¿no? Que antes no las hacíamos porque no las conocíamos, y ahora las conocemos, pero no las queremos hacer, ¿no? Así es. Entonces, es correcto. Pues Osdi, este programa, de verdad, esperando en el Señor, ¿no? Que sea de edificación, y sobre todo, ¿verdad? Que nos pongamos alerta, ¿no? Así es. Que pongamos alerta, que nuestros pensamientos y todo lo que hemos
expresado en este programa, ¿no? Sea para edificación y que también para que nosotros como padres, como cabeza de hogar, tengamos cuidado con nuestros hijos, porque si estaba escuchando en una ocasión un varón decía, queremos que la iglesia los cambie, pero si nosotros en hogar no ponemos nada de nuestra parte. Claro. Llevamos a nuestros hijos a un culto y allá la de la escuelita le decimos, oye, no le enseñaste, oye, pero toda la semana, ¿quién nos está instruyendo? La responsabilidad es del padre. Ajá, sí, la responsabilidad es del padre. Así es. Entonces, la verdad, en las escuelas nada más, ¿cuántos niños vemos depravados? Y niños, estoy hablando de 7, 8 años, No estoy hablando de 12 arriba, ¿no? Estoy hablando de niños de 7, 8 años, o sea, niños depravados, niños que hablan incluso de cosas que hasta uno de... perversas, groserías y doble sentido, ¿no? Y dice, wow, ya ni yo creo, ya no me acuerdo de esas cosas. Apenas están aprendiendo a hablar y ya están con sus palabrotas, ¿no? Y lo más triste, ¿no? Que el padre se ríe o la madre se ríe. Y es cristiana. Sí. Es lo peor. Sí, es lo más triste que a veces sucede esto, pero no, esperemos en el Señor y esto nos ayude para reflexión, para caminar en santidad en el Señor. Así es. Y pues un tema bien interesante, bien importante, siempre lo digo y lo repito porque es una realidad, temas que no vas a escuchar el domingo en la iglesia. No. Que el pastor no te va a hablar. No, la verdad son temas. Y qué necesario, y vemos ahorita qué necesario, y qué importante es conocer esto. Sí. Qué importante es conocer esto. De hecho, también había un varón que una vez estábamos platicando, fíjate, te voy a decir esto, me decía él que por qué en las iglesias, y él no es, digamos que estuvo un tiempo en una congregación, pero ya por la actualidad ya no asiste. Y siempre, normalmente cuando lo encuentro, platico con él, le digo que regrese a los caminos del Señor, y me decía él que por qué nunca se habla de un adulterio, de una fornicación en una congregación, pero explícita, pues, de que habla, a detalle. Detalle, sin esconder nada, pues, de que... Dice, ¿por qué nunca lo hacen? ¿Y por qué nada más hablan de otras cosas, de santidad, de reverencia? Pero ¿por qué no se habla de ese tipo? Dice, porque también un tema muy importante, fíjate, lo cual ahorita se me vino a la mente, y decía él, ¿por qué no hablan de los adulterios que hay en las congregaciones? De las cosas que se han pasado ahí. ¿Y por qué no lo hablan? Para que la gente que está ahí conozca y antes de actuar, sepa que lo que agrada y lo que no agrada a Dios, porque nomás leen la Biblia y dicen, no, pues adulterio, fornicación, esto. Y las consecuencias que trae, porque trae consecuencias, digo, Dios te perdona, claro, pero trae consecuencias, Sí, todo, como en todo, ¿no? Bueno, ya vimos la historia de David, ¿no? Sí, vimos la historia de David. David llegó a cometer tal pecado ante Dios, pero Dios le perdonó. Así es. Pero... no hubo una consecuencia. Y no una, fueron varias, ¿no? Sí, así es. Fueron varias donde... su hijo muerto y todos sus hijos después, su hijo asesino, su hija violada y toda la historia que ya conocemos de David. Sí, no, de verdad. Y tremenda. Sí, mucho. ¿Por qué? ¿Por qué? Por causa del pecado. Así es. Por causa del pecado. La lujuria, el deseo que él tuvo, ¿no? Y sabiendo así es. que esa mujer pues, ya tenía un marido. Así es. Y pues, de verdad, este tema es muy bueno. Muy interesante, de verdad, muy interesante, pero también muy triste. Pues muy triste. Así es. Muy triste para la sociedad y los niños, más que nada, ¿no? Nosotros, sí, a veces, si nosotros de mayores cometemos tal grado, ¿no? Llegamos a fallar. Así es, sí, es correcto. Sí, de verdad, o sea, no vamos a decir, no, yo no lo hago, ¿no? Llega un momento donde nuestros deseos quieren también volver. Decía una frase que estaba estudiando, dice, cuando yo fui a las aguas del bautizo, dice, creí que este hombre había muerto, pero yo no sabía que este hombre sabía nadar, dice, y sigue vivo. y de verdad, cuando yo leí ese, dije, wow, o sea, es verdad, ¿no? En Isaías, que el Señor arroja tus pecados a lo profundo del mar, y decían por ahí, ¿no? Pero Satanás tiene buzos. Sí, es que, pues, de verdad, o sea, siguen, ¿no? Siguen los deseos, siguen ahí, y tenemos que batallar, hacer morir esos deseos. Pues ahí está, amigos. Espero que compartan esta información, que pueda bendecir y edificar vidas, y sobre todo el conocimiento, que puedan conocer estos temas que no se hablan en la congregación muchas veces, que quizás nunca has escuchado una congregación, pero que puedes hablarlo y que lo más importante que lo hablamos a la luz de la palabra, con el sustento de la palabra de Dios, que es lo más importante. Y muchas gracias por haber estado con nosotros. Dios les bendiga.
Nos vemos en una siguiente emisión. Y bueno, Naín, gracias por acompañarnos. Y ya estás invitado para la siguiente, Espero que ya sabes, 2-3 semanas regreses otra vez con nosotros. Esperamos en el Señor y sí, Osdi. El tema anterior a la gente le gustó. Sí. Y bueno, pues estás invitado para la siguiente otra vez. Sí, vamos a seguir, Osdi. Primero Dios, vamos a seguir esperando en el Señor, ¿no? Nos dé conocimiento y sabiduría. Ya te veo muy fluido. En los primeros como que hay medio cohibido. Y ahorita Naín, ya se soltó ahora, ¿sí? No, sí, es que pues, es normal que uno entre y tenga ese así es, ese temor, pero creo que las cosas, este tema, Osdi, es para que nosotros, principalmente nosotros, pongamos más atención, ¿no? Más atención en nuestro hogar, en nuestra familia, es correcto, para que las cosas de Dios crezcan en nuestro hogar, ¿no? Y gracias Osdi, te agradezco, te agradezco este espacio, esperando en el Señor, nos estemos pronto por este aquí vamos a estar muy pronto espacio, y Dios les bendiga. Saludos desde Acapulco Guerrero. Costeñitos. Costeñitos. Gracias, amigos, Dios los bendiga, nos vemos pronto.